Muy buenas tardes, amados hermanos, saludándoles su hermano en Cristo, Saúl Morales. Gracias por su paciencia, por su amor. Hemos tenido unos días difíciles, una semana maravillosa de evangelización. La semana pasada estuvimos de fiesta, qué maravilla, aunque yo estuve más enfermo. Gracias a Dios ya me siento un poquito mejor. Pero qué bonito es Dios, qué bueno es Dios. Y ahora vamos a profundizar la palabra de Dios. Ahora vamos a darle gracias a Dios, pero también vamos a profundizar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció la palabra de Dios a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, infundas tu gracia en nosotros, que vamos conociendo el misterio de la encarnación de Jesús, tu Hijo, divina palabra, para que por el anuncio del ángel a María, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La familia es un regalo de Dios. Él es el fruto del amor. Cuando me siento triste, sin ganas de vivir, tengo una familia que me anima a seguir. Aunque fuertes sean las pruebas para mí y la lucha sentí que la perdí, la familia está ahí. Nara, 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 nara. Nara, 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 nara. Escuche el mandamiento de Dios. Honra a tus padres con amor. Su sabiduría se derramará y tus años se multiplicarán. Aunque fuertes sean las pruebas para mí y la lucha sentí que la perdí, la familia está ahí. Nara, 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 nara. Nara, 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 nara.
sean las pruebas para mí. Y la lucha sentí que la perdí. La familia está ahí. Nara, 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 nara. 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 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Padre, tu Santo Espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya, buenas noches para otros. Saludándolos aquí, muy contento, muy feliz de estar con ustedes, feliz de poder orar con ustedes, feliz de poder meditar, estudiar la palabra de Dios junto con ustedes. Nos dice el apóstol Santiago acerca de la verdadera vida cristiana. Una vez que hemos decidido seguir a Cristo, has decidido seguir a Cristo, prepara tu alma para la prueba. Veíamos el día de ayer. Y vemos en el estudio bíblico del mes de la revista Biblia y Vida, una revista muy buena, dice así: la carta de Santiago, que es de una colección de sentencias morales de alcance universal. Entonces vamos a ver un poquito de la carta del apóstol Santiago. Dice, aunque adaptadas a los destinatarios, aparece como una recopilación o catequesis, o mejor, de homilías vivas y cálidas, aunque sombrías en expresión, dedicada a las primeras iglesias palestinenses. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre la verdadera vida cristiana a la luz de Santiago 1, 19 al 25. Vamos a ver Santiago 1 del 19 al 25. Y nos dice la palabra de Dios más o menos así, para que le agarren saborcito al caldo y pues podamos estar bien contentos con la palabra de Dios explicada. Vamos a Santiago, en el capítulo 1, pues nos dicen los que saben, ¿verdad?, los grandes estudiosos, que toda la Sagrada Escritura es como una enseñanza de moral. ¿Y qué es algo de moral? Algo en lo que tenemos nosotros que adaptarnos, aplicarnos, ajustarnos a la palabra de Dios. Y cuando habla el apóstol Santiago en el capítulo 1, 19 al 25, dice así, escúchelo, Santiago 1, 19 al 25. Tenedlo presente, hermanos míos queridos. Entonces fíjese qué bonito habla el apóstol. El apóstol es el obispo
En este caso es el obispo de ahí, de Jerusalén. Es el obispo de Jerusalén. Escribe para los palestinos, ahí para algunos judíos de las áreas que conocemos como de Israel, pero también de Palestina. Mire cómo está aquí, dice: tenedlo presentes, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar. Es que, ay, Dios mío, nos equivocamos mucho al hablar. Hay que ser diligente para escuchar, nos dice aquí, mire, y tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, es muy fácil que nos encendamos y nos llenemos de ira. Y es muy fácil que usemos las palabras, como dice el Papa Francisco, como espadas, como flechas. Es bien fácil prenderse uno y lanzar flechas encendidas hacia los demás. Ahorita vamos a ver otro texto bíblico, pero mire lo que dice aquí. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar. A ver, mis hermanos, fíjese, tenemos 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 orejitas, 2 oídos, pero qué curioso que nomás tengamos una boca y en la boca nomás una lengua. Y ahí dice usted, ah, caray, ¿hay un mensaje aquí? Sí. Debemos hablar la mitad de lo que oímos, porque aquí nomás es una lengua y acá son 2 orejas, entonces eso quiere decir que vamos a escuchar muchas cosas. Vamos a escuchar muchas cosas, pero usted tiene que ser tardo para hablar. Para escuchar, usted tiene que ser diligente y todo, y más. Hay quien dice, no, hombre, ese señor tiene orejas tiene orejas de cantinero. Los cantineros escuchan, no, hombre, el borracho es el único que repite 1000 veces lo mismo. No hay cosa más terrible que escuchar un borracho todo el día decirte lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hay gente que nomás se pone borrachita y empieza con lo mismo. Entonces, orejas de cantinero para escuchar de todo. Y los cantineros generalmente no hablan mucho. ¿Por qué no hablan mucho? Porque todo lo que digan va a ser usado en su contra. Tienen que saber guardar secretos. Y dice aquí, si eso hace un cantinero, usted y yo debemos de ser más diligentes para oír y tardos para hablar. Mire, dice aquí, se lo vuelvo a repetir, versículo 19, Santiago 1, 19, tenedlo presente, o sea, es importante que usted aprenda esto. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, está hablando a sus hermanos judíos, hebreos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Es muy fácil llenarse de ira, encenderse, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira del hombre. Ay, mis hermanos, dígamelo a mí. Yo soy, como dicen allá personas, yo soy de mecha corta. Yo soy de los que se prende bien rápido. Yo soy de los que se engancha bien rápido. A veces hasta con la gente que me escribe tengo que respirar profundo y decir paciencia, Saúl, paciencia, paciencia. Con la gente que ataca la fe. Porque hasta con ellos tiene uno que tener paciencia, caridad, caridad, Saúl, caridad. Tenemos que ser personas de más oración. Ahí es donde me doy cuenta. Mire, generalmente todos, casi todos, tenemos un problemita. Un problemita con
Déjeme, me guardo mi cruz aquí, porque el frío ahí está más o menos. Generalmente, los que somos personas de carácter fuerte, tendemos a enojarnos rápidamente. Y la ira echa abajo todo lo que hacemos. Entonces yo tengo que estarme cuidando mucho, mucho. Yo soy uno de los que me cuido mucho a mí mismo. Me examino mucho a mí mismo. Y hablo mucho con el Señor y necesito mucha oración para discernir y para que Dios me dé paciencia para no hablar rápido. Como yo duro mucho a veces aquí en los medios orando y predicando y enseñando, cuando salgo, ahorita casi no salimos por el COVID, pero cuando salgo, el demonio me ataca muy fuertemente. Y tengo que tener paciencia y discernimiento, porque si no, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. ¿Se fijó qué bonito? Entonces, uno debe luchar contra la ira, contra el temperamento que tiene uno a veces fuerte. Porque todos, hay señoras que tienen un temperamento tremendo. Explotan, parecen ollas de presión. ¡Pum! Y a veces explotan por cualquier cosa, por cosas muy sencillas. Mi madre, que está enfermita, así es la pobre. Y mi madre explotaba, pero fácil, por cualquier cosa se enojaba. Mi mamá era una bola de sentimientos que por cualquier cosa lloraba, se enojaba, peleaba. Y ahora que está enfermita, pues yo la veo ya más tranquila. Pero es el temperamento de cada quien. Y debemos de cuidarlo. Entonces por eso dice, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal. Entonces hay que estarnos confesando seguido. Hay que estar comulgando seguido para echar fuera la inmundicia y el mal, la abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra de Dios sembrada en vosotros. Entonces ya aquí se nos invita a recibir con docilidad la palabra de Dios. ¿Y por qué se nos invita a recibir la palabra de Dios con docilidad? Porque generalmente no queremos vivir la palabra de Dios. Es muy fácil hablar de ella, tomar cursos de ella, pero casi todos tomamos cursos de la palabra de Dios para saber, mas no para poner en práctica. Y lo que Dios quiere es que lo que usted sabe y lo que usted aprende lo ponga en práctica. Y por eso dice aquí, tomad con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Entonces es bien importante sembrar la palabra de Dios. Es bien importante, mis hermanos, que todos los días a las 6 dejes que la palabra de Dios se siembre en ti. Todos los días a las 6 de la tarde, dejes que la palabra de Dios se siembre en ti. Dice aquí, con docilidad, recibid con docilidad la palabra de Dios sembrada en vosotros. Entonces, cada día a las 6 de la tarde estamos sembrando la palabra de Dios. La clase de Biblia es una clase de sembrar la palabra de Dios en tu corazón. Entonces es bien importante sembrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando la palabra de Dios se siembra, este año estamos viendo a San Marcos, y ahí San Marcos en el capítulo 4
nos habla hermosamente de cómo se siembra la palabra de Dios. San Marcos capítulo 4, versículo 26. Escucha cómo dice la palabra de Dios, escucha. También decía Jesús, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Entonces el reino de Dios, para que Dios reine, se tiene que sembrar. O sea, todos los días a las 6 de la tarde sacamos la semilla y yo empiezo a sembrarla, a tirarla. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Usted va a decir, ay, Saúl, ¿a poco así decir? La semilla entra por aquí y por aquí, por lo que escucha y por lo que ve. Dios está entrando a su vida. Dios está interiorizando, se está metiendo, está transformando su vida. Pero mire qué bonito. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Si yo quiero que Dios reine en ustedes, yo les tengo que enseñar la palabra de Dios. Yo les tengo que predicar la palabra de Dios. Yo les tengo que compartir la palabra de Dios. Desmenuzársela, dársela y usted al comerla y saborearla va a decir, qué delicia, qué hermoso, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Pero eso también es sembrar. Usted es tierra, yo soy tierra, y polvo somos y al polvo vamos a volver. Por lo tanto, cada vez que se enseña una clase de Biblia, es sembrar la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, yo echo el grano, yo predico, yo enseño, yo explico, me voy a dormir. Yo termino, hago mis oraciones, duermo y solo Dios sabe lo que está haciendo en tu corazón. Solo Dios sabe, solo Dios y tú sabes lo que está haciendo Dios en tu corazón. Yo solo soy un instrumento, yo tan solo soy un sembrador. Y mira lo que dice aquí. Duerma o se levante el sembrador, de noche o de día, en la noche o en el día. El grano brota y crece sin que él sepa cómo. Yo no sé cómo va a obrar Dios en tu corazón. Yo no sé cómo va a obrar Dios en tu vida. Yo nomás sé que si siembro la palabra de Dios nunca vuelve sin fruto. Y a veces yo corrijo a los misioneros. Ser líder es ser punta de lanza. Yo no puedo rajarme, yo siempre tengo que estar al frente. El sábado se me echaron para atrás 2 y yo tuve que hacer un resumen de sus temas y explicárselos a ustedes. Ser punta de lanza es siempre ir adelante y si los demás se echan para atrás, uno no puede. Por diferentes razones se fue al internet, el otro no pudo por un trabajo X y aquí está yo, dije vámonos a sacarlo y era cuando más me enfermo me sentía y más cansado. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Nosotros tenemos que echarle ganas siempre. Siempre tenemos que sembrar, siempre tenemos que predicar, porque hay que trabajar siempre en la viña del Señor. Dice aquí, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota sin que él sepa cómo. Y en verdad uno no sabe cómo crece ese grano. Uno nomás lo siembra, uno nomás lo echa, uno nomás lo tira. Y uno nomás explica la palabra y a cada persona le dice cosas tan diferentes. Y mire lo que dice aquí. La tierra da fruto por sí misma. Usted, hermano, da fruto por sí mismo. Nomás necesitaba la palabra de Dios. Nomás necesitaba que la palabra de Dios, que usted la recibiera con docilidad. Y ya, ¿verdad? En unos produce un fruto, en otros otro. A unas personas les llega más un pedacito de la Biblia, a otras otro. Pero todos empiezan a experimentar un gozo y una alegría fuera de serie. Entonces, ahí es donde uno dice, caray, no somos nada. Lo único que somos, ¿qué somos? Siervos de Dios. Tenemos que cumplir, tenemos que tirar la semilla, tenemos que sembrar.
La tierra da el fruto por sí misma. El ser humano da fruto por sí mismo. Primero la espiguita, la hierbita, luego, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, el segador mete la hoz porque ha llegado el día de la cosecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Uno siembra, uno enseña, uno comparte y cada quien va creciendo. Y qué hermoso es cuando hay fruto. Qué hermoso es cuando ustedes empiezan a trabajar. Mira lo que dice aquí. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz. Un día Dios nos va a recoger a todos. Va a meter la hoz en este mundo, como lo está haciendo ahora con el COVID-19 y otras enfermedades. Muchas enfermedades muy extrañas, hermanos, muy extrañas. Voy a decir algo que a lo mejor no va a sonar bien. ¿No se ha fijado que hay muchas enfermedades muy extrañas? Enfermedades que antes casi no se veían. Se empezaron a descubrir muchos síndromes, muchas cosas, pero casi todo ha sido en el siglo pasado y en este. Pero también en el siglo pasado se inventaron cosas muy raras, como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, refrescos, muchas cosas que no debemos de tomar y que la gente toma. La Coca-Cola es tan dañina, nadie sabe de qué está hecha. Pero lo que sí se sabe es que tiene altos contenidos de azúcar y muchas otras cosas, porque la Coca-Cola tú la puedes echar en una tuerca que esté mojosa, mojosísima, y afloja tuerca mojosa. Yo veo cómo la Coca-Cola llega a todas partes del mundo y veo que todo el mundo, especialmente América Latina, está lleno de enfermos diabéticos, porque hay gente que toma Coca-Cola y no toma agua. Pepsi-Cola, que es más o menos la misma gata, nomás que revolcada. Y entre cosas adictivas que trae el refresco y otras cosas, trae cosas que son negras, por eso es negro ese líquido. ¿Qué tanto esconderá? Solo cuando estemos ahí arriba, que Dios nos descubra todo, nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que nos tomamos en una Coca-Cola. ¿Cuántas enfermedades raras? ¿Y cuántas reacciones raras por drogas, por muchas drogas muy raras, muchos enfermos de cosas que dice uno, ¿por qué estamos así, viviendo así? Son cosas que el mismo hombre se ha puesto por alejarse de Dios. Casi siempre nos quejamos y le gritamos a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué? Como aquel que le estaba gritando, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y se agarraba el hígado. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y se agarraba y el hermano llegó y le dice, ¿por qué le estás gritando a Dios? Hipócrita. Ahora sí le estás gritando a Dios, pues si nunca le has hablado. ¿Cómo mientras te las tomabas con tus amigos las cervezotas? Tantos años tomándotelas, ¿por qué nunca le gritaste? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Pero ahora, como ya tienes cirrosis hepática, ahora sí le estás echando la culpa a Dios. No, no le eches la culpa de lo que tú te has hecho. Y así somos todos, ¿verdad? Ese le decía a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Mi hígado y, ay, me voy a morir. Otro en un retiro también decía, estaba predicando un padre y de repente se oía que decían, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? Y el padre nomás volteaba y lo veía allá en Los Ángeles, California. Y pasaba otro ratito y ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? Hombre, el padre como lo estaba, cada 10 minutos decía eso. Y sacaba, y toda la gente cada vez que decía, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? Todo el mundo volteaba a verlo. Y entonces el padre pues le distraía a la gente. Y ahí estaba viéndolo también. Y aquel, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué?
Cuando se terminó el tema, el padre ya lo quería agarrar porque le estuvo distrayendo a la gente. Y en cuanto se acercó, le dice, a ver, ven acá. ¿Qué traías ahorita? ¿Por qué estabas? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? Ay, padre, venga acá, le digo a solas. Se lo llevó a solas y le dice, a ver, ¿qué traías? No, padre, pues es que tengo sida. ¿Qué tienes? Sida. Ah, ¿tienes sida? Sí, padrecito. ¿Y Jesús te lo pegó? No, no, Jesús no. Entonces, ¿por qué le estás diciendo? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué le estás reclamando a Jesús? Si tú eres el que andas mal. Entonces, el ser humano se alcoholiza, se toma cosas que no debe. Hasta los doctores le dicen, ya no le eche tanta sal a la comida y usted le ataca más sal. Nos encanta enfermarnos para después reclamarle a Dios. No, mis hermanos, Dios no tiene la culpa de las tonterías que nosotros hacemos. Es increíble que la gente diabética se deja caer sus Coca-Colas y luego se mete la pastilla. Y le dice uno, oiga, ¿por qué hace eso? Dice, pues entonces, ¿para qué son las pastillas? Dice uno, ay, santo Dios. Hoy vivimos en un tiempo que el placer, el hedonismo, placer por el placer. Hágame una cubita, pero le va a causar problemas no le hace ahorita el momento. El ser humano no puede dominar el alcohol, el ser humano no puede dominar todo lo que tenga que ver con placeres, el placer de comer, el de ver, el de oír, el de oler, el de tocar. No puede dominarlo porque no tiene fuerza de voluntad. No tiene fuerza de voluntad el ser humano. Está todo enclenque. No quiere hacer nada que le cueste sacrificio. ¿Usted sabe por qué todos los jóvenes que son adictos no quieren salir de la adicción? Y los centros de rehabilitación no pueden, porque no quieren dejar la adicción, porque sienten muy rico cuando se drogan. Entonces vivimos en una época del placer por el placer y del todo desechable, todo se desecha. Órale, vámonos a desecharlo todo. Se desechan los niños que son abortados, se desechan los seres humanos y pues se mete heroína, se mete cocaína, pues ya, pobre de él, hay que desecharlo, hay que descartarlo, dice el Papa. Vivimos en la época del descarte, del desecho, del tirar, del no pensar, del no valorar, hermanos. Vivimos una época difícil. Y ahora la gente está en la época de verlo todo fácil. Todo lo quieren fácil. Cine en casa. ¿Verdad? A veces tan bonito que es llevar a la esposa al cine. Agarre a su esposa y llévesela al cine. Compre unas palomitas, distráiganse. Es como una terapia, hombre. Tan bonito que es ir al parque, salir, comer, estar ahí. Tan bonito que es ir allá al río, tan bonito que es salir fuera de la ciudad. Las ciudades nos están agobiando, nos están matando. Andamos todos estresados, todos enfermos, porque no tenemos la paz de Dios. ¿Y quién puede darle la paz? La palabra de Dios sembrada en ti. ¿Sí? La palabra de Dios sembrada en ti es la que trae la paz, la tranquilidad, la vida de oración y la meditación de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios es lo que trae paz y bendición. Dice uno, ay Señor, pero pues, ¿qué les pasa a estos hermanos que no quieren la paz? Andan todos estresados, todos peleados, agarrados, todos los matrimonios, porque no tienen tiempo de orar. Pero andan corriendo para un lado como pollos descabezados, gallinas descabezadas, cuando las matan, que sale el cuerpo corriendo.
Así corren para un lado y para otro, van, vienen, corren, suben, bajan. ¿Cuándo van a tener tiempo para sentarse a escuchar la palabra de Dios? No lo digo yo, hermanos, no lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice el Evangelio. Mire, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Nosotros los misioneros sembramos la palabra de Dios en ustedes todos los días a las 6 de la tarde y los demás horarios. ¿Por qué es apasionante para nosotros? Porque Dios nos escogió para eso. Usted tiene que sentarse en paz, usted tiene que agarrar su celular, tiene que, si un cuaderno, la Biblia, todo, y estar leyendo y viendo y subrayando con un marcador fosforescente, mis hermanos, una pluma, ¿verdad? Tener ahí siempre cerca una pluma, tener un marcador fosforescente, marcar. Mire lo que dice Marcos 4:26. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Entonces, siempre que predicamos y enseñamos, el reino de Dios se está sembrando en usted. Y luego mire lo que dice. Duerma o se levante de noche o de día. Yo me voy a dormir tranquilo, sabiendo que la palabra de Dios por sí sola va a producir fruto en sus vidas. Mire, duerma o se levante, de noche o de día. El grano, o sea, la palabra de Dios, brota y crece sin que él sepa cómo. Yo no sé cómo crece en sus vidas, pero de que crece, crece. Y usted puede decir, ay, Saúl, ¿a poco? Sí, mis hermanos, la Biblia lo dice en Isaías. Isaías, si no recuerdo mal, es 54. Isaías 54, me parece que es el versículo 10. Vamos a ver, aquí la palabra de Dios, Isaías 54, 10 y 11, espérame tantito, dice, no, esa es porque los montes se correrán, es 55, 10, me falló un capítulo. Isaías 55, 10. Como la lluvia desciende y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que le envié. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios envió a su Hijo, que es la palabra. Jesús es la palabra de Dios que se encarnó en el seno de María. Usted ve una Biblia y pues dice, esto es la palabra de Dios. Sí, pero para que se escribiera esto, Dios tuvo que bajar al seno de María. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. El Padre creador, el Hijo salvador y el Espíritu santificador. ¿Y cómo bajó el Hijo? Por medio del ángel Gabriel y del Espíritu Santo. ¿Y dónde se metió? En el seno de María. Y se encarnó. Y al encarnarse ahí, fecundando el óvulo, con el poder del Espíritu Santo, nació Jesús, palabra de Dios hecha carne. Y entonces un día Jesús se predicó a sí mismo. Jesús es la palabra de Dios que vino a hacer lo que Dios quería. Y la palabra de Dios es dicho y hecho, y Dios cuando dice, hace, y cuando Jesús dice algo se cumple, y se ha cumplido por 2000 años. Cuando nació Jesús. Pero mire qué hermoso. Dice así, como la lluvia desciende, así descendió Jesús del cielo. Y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, nos empapó a nosotros. Fecundó y hacer germinar, nos hizo germinar, dar semilla, dar fruto. Así será mi palabra que salga de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que haya realizado mi voluntad, lo que me plugo, y haya cumplido aquello a que le envié. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías 55, 10, 11. Vuelvo a Marcos capítulo 4, versículo 27.
Duerma o se levante el sembrador de noche o de día, sin que él sepa cómo, el grano brota y crece. La semilla que uno echa por solita crece en los corazones de las personas. Cuando vemos predicadores que hablan, pero no mencionan la palabra de Dios, no hay fruto en la palabra, en el ser humano. Aunque sean testimonios, no hay mucho fruto. Lo que da fruto, no digo que no se daban de usar, o sea, hay que dar testimonios y decir testimonios, son muy buenos. Pero nada puede igualar la palabra de Dios sembrada en las personas. Nada puede igualar la palabra de Dios sembrada en tu corazón, porque la palabra es Jesús mismo. La palabra de Dios es una persona, es Jesucristo, que cuando tú le escuchas, cuando te la predican, cuando te la enseñas, entra la palabra de Dios y se mete en tu corazón y empiezan a suceder cosas muy extrañas en cada quien. El asesino llora, se arrepiente, se entrega. Solo Dios sabe. Un día llegué a predicar la palabra de Dios a Zacatecas. Y ahí en Zacatecas entramos a un tutelar de menores. ¿Qué es un tutelar de menores? Una cárcel para menores de 18 años. ¿Y quiénes estaban ahí? Puros halcones. Y tú me vas a decir, ¿qué es un halcón? Un halcón es un joven que se pone en la entrada de un pueblo a cuidar quién entra y quién sale. Y hablar a los narcos, a los que venden la droga. Aguas, ahí va la policía. Aguas, ahí van los soldados. Aguas, ahí van los del otro cartel. Y ahí estaban los halcones. Y eran de los zetas, de una terrible, pues un cartel, se llaman así los zetas. Y entonces yo los veía a los jóvenes y ya me tocó predicarles y les predicamos y yo les canté con mariachi, les predicamos, les enseñamos la palabra de Dios, se les dio testimonio y nomás veían. Y luego ya llegó un momento en el de orar por ellos y con ellos y... No, hombre, había uno que era una piedra, ese hermano. Tenía la cara así y estaba así como cansado. Y luego así, una mirada cansada, fea, lúgubre. Un asesino. Usaba drogas y bien drogado mató a una viejecita, la destripó con una botella de vidrio, la abrió por la mitad a la pobre viejecita, la violó entre las vísceras, las tripas y todo eso, porque andaba drogado. Usted no se imagina a la gente que nos toca. Entonces, cuando te toca trabajar con ese tipo de personas, ahí es cuando ves el poder de Dios. Y yo les predicaba y les leía la palabra de Dios y les aseguraba, Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Y entonces todos me veían ahí los jóvenes, ¿no? Y César también hablándoles fuerte con la palabra de Dios y luego ya hubo testimonios, cantos con mariachi y toda la cosa y cantamos, predicamos y vámonos. Y se ponen muy contentos cuando uno los visita en la cárcel y nos dan permiso de meter, pues que bocinas y micrófonos y todo, ¿no? Y se veían muy serios, pero la pesadez no se le quitaba, así como con sueño, como así como. Y cuando se están así, pues yo les vuelvo a repetir y les vuelvo a repetir y les vuelvo a repetir la palabra de Dios, porque mi trabajo es sembrar. Y luego yo oramos y todos los abrazamos y nos fuimos. Pero antes de irme yo los reté a todos. Y les dije, si quieren que se les quite esa pesadez que traen,
Confiésense cuando venga el Padre. Los reto a que tiren el morral, tiren su kilo. Hombre, pues nomás me veían y les decía yo, porque yo les hablo, yo no les tengo miedo. De verdad, hermanos, yo cuando predico no le tengo miedo a nadie. He predicado a narcos, sicarios, secuestradores, así de presos, asesinos. Y Dios me da una gracia que yo no les tengo miedo y les hablo y les digo y les repito la palabra de Dios. Y tanto se la repito que ya hasta, yo creo que dicen, este viejo cómo friega, cómo molesta. Y entonces nos fuimos. Pasó el tiempo y volvimos. Y la palabra de Dios había dado fruto. Ya no lo vi cansado. Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dice, muy bien. Entonces ya le preguntamos ahí al celador que nos invitaba, pues, ¿qué pasó con este? No, dice, pasó un milagrote. ¿Qué pasó? Dice, no, pues después de que ustedes estuvieron aquí. Dice, cuando estuvieron ustedes aquí, pues ya ven cómo estaban estos, bien acá, bien mal. Y dice, pues este fue el primero que dice, no, ya no aguanto. Le dice, pues, ¿qué traes? Todas las noches sueño a la viejita esa. No me deja dormir. Dice, pues, ¿te acuerdas que Saúl te dijo que te retaba, que te confesaras? ¿Por qué no te has confesado? Hoy viene el Padre. Y fue y se confesó y al siguiente día dijo, tenía tanto que no dormía tan a gusto. Porque yo les aseguré que Jesús les iba a quitar el peso de encima de sus pecados si se arrepentían con todo su corazón y se confesaban. Y se los expliqué bíblicamente y se lo repetí un chorro de veces bíblicamente. ¿Hubo fruto? Sí, hermanos. Siempre hay fruto. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca. Siempre llega, toca, renueva, restaura. Por eso uno tiene que explicarla de varias maneras y poner un ejemplo y otro. En estos 38 años de mi vida me ha tocado vivir cada cosa que usted ni se imagina. Tengo 38 años estudiando y predicando la palabra de Dios. Empecé a los 18 años y aquí estoy, feliz de compartirle la Biblia y feliz de ayudar a mis hermanos y de animar a los misioneros y todos. Enfermo y como sea, pero aquí estoy dándole, sin rajarme, sin echarme para atrás. Gloria a Dios. Y lo digo para gloria de Dios, no para que digan, ay, Saúl, qué bueno es, ni nada de eso. No, para nada, para darle gloria a Dios de que en las buenas y en las malas y en la salud y en la enfermedad tenemos que seguir a Dios. Y dice aquí, la tierra da el fruto por sí misma. Aquel hombre dio fruto por sí mismo. Primero la espiguita. Después el trigo abundante en la espiga. Yo no sé qué sería de ellos. Espero que cuando les hayan salido de la cárcel les haya servido y sean hombres de mucho fruto espiritual. Por algo Dios nos llevó ahí. Y cuando el fruto lo admite, se meterá la hoz y se recogerá la cosecha. Mis hermanos, un día Dios nos va a llamar a todos. Cuando Dios me llame, de nada me voy a alegrar tanto como de aquellas personas que por un canto, una alabanza, una prédica, un ejemplo, una enseñanza, un retiro, se acercaron a Dios y me van a decir, Saúl, yo soy uno de aquellos. Yo soy de los que vivía en los retiros ahí contigo en la página de misioneros. Tú ni me conocías. Soy de Colombia y me convertí. Soy de Argentina y me convertí. Soy de Perú y me convertí. Soy de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay, Paraguay. Soy de Centroamérica y me convertí. Hijo, qué alegría. Porque la alegría más grande para nosotros los misioneros es que la gente
reciba la palabra con docilidad y una vez que la reciba, dé fruto. Y eso es lo que dice el apóstol Santiago 1:19 y siguientes, se lo vuelvo a repetir. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar, pare oreja, hay tal oreja, escuchando, diligente para escuchar, tardo para hablar, no critique, no hable cosas malas y el día que vaya a hablar, hable pura palabra de Dios. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios, por eso dice aquí también, tardo para la ira. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros. Recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué hermosura! La palabra de Dios, cuando la escuchas seguido, es capaz de salvar tu vida. Yo ya no viviría. Yo me juntaba con puro malandro y ya se murieron todos. En muchas ocasiones hasta les prediqué y ya no me hicieron caso, aunque era amigo de ellos. Ya se murieron, los mataron las drogas. Si yo no le hubiera hecho caso a Dios y no me hubiera convertido, entregado, no sería nada ahorita ya, hermanos. Sería polvo. Polvo, ya estuviera 2 metros bajo tierra. Es increíble, mis hermanos, es increíble, se lo digo de corazón. Pero muchos por escuchar la palabra de Dios nos ha salvado. César, que también era tremendo, cuando lo encuentra dice, no hombre, yo aseguraba que tú ya estabas muerto, dicen los amigos. Y de repente lo encuentran hablando de Dios, dicen, no, caray, qué maravilloso es Dios. Sí, tuvo misericordia de nosotros. Y la palabra de Dios sembrada en nosotros es capaz de salvar vuestras vidas. Entonces es capaz de salvarnos. Por eso dice Santiago 1:22, poned por obra la palabra, no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Ponga por obra la palabra de Dios. No se contente solo con oír, con decir, ay, qué hermosa la palabra de Dios, ay, qué bonito me predicaron, ay, ahora sí lloré, ay, me hicieron llorar, qué bueno, pero no queremos tanto que llore, lo que queremos es que cambie, y lo que Dios quiere de mí es que cambie. Yo soy bien chillón, yo ahí donde que me ve hombre de carácter y fuerte y todo, olvídese, yo a veces estoy aquí orando y estoy llorando. Y hay gente que se da cuenta cuando estoy rezando y estoy llorando. Porque me llega mucho la palabra de Dios y me llegan cosas de la oración cuando estoy rezando. Cuando estoy rezando, ¿usted cree que estoy despistado? No, estoy hablando con Jesús. Yo aquí enfrente tengo una imagen de Jesús que siempre la veo. Si quiere se la enseño para que vea que aquí es mi altar y aquí es donde yo predico y enseño. Mire, aquí está la Virgencita, pero mire quién está allá atrás de la computadora. Allá atrás de la computadora están esos ojos hermosos que siempre me están mirando. ¿Son los ojos de quién? ¿Son los ojos de quién? Los ojos de Jesús, que siempre me están mirando. Entonces le estoy hablando a usted y estoy echándole ojito allá a Jesús. Y Jesús siempre, estoy rezando el rosario y ahí estoy mirando esos ojos y hablo con él. Y me hace llorar. Ya gente que dice, ay, se me hace que Saúl, que ese es duro, no llora. No, olvídese. Yo seguido lloro y seguido me confieso. Pero lo que más me preocupa no es llorar. Lo que más me preocupa es obedecer la palabra de Dios. Lo que más me preocupa es poner en práctica la palabra de Dios. Porque es bien tremendo lo que dice el apóstol Santiago aquí. Se lo vuelvo a leer.
Mire lo que dice Santiago 1:22. Poned en práctica la palabra de Dios y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿uno se puede engañar a sí mismo? Sí, sí, se engaña uno a sí mismo. Es increíble que uno se pueda engañar a sí mismo. ¿Eh? ¿Y cómo se engaña uno a sí mismo? ¿Cómo se engaña uno a sí mismo? Pues anda uno hasta sirviendo con el padre, bien contento, y las señoras suben, bajan, corren, vuelan de un lado para otro. Y la palabra de Dios dice claramente que deben de dar testimonio, y por servir al padre a veces no visten bien y se engañan a sí mismos. Enseñan mucha pierna, mucha pechuga. A veces empiezan a echarse ojitos con otros ahí en la parroquia. Se engañan a sí mismos cuando la palabra de Dios dice no debes de cometer adulterio. Y las mujeres a veces provocan adulterio y a los hombres también. Entonces nos podemos engañar, sí. Porque hay gente que la palabra de Dios dice claramente que debes de ser fiel a tu esposa y a tu esposo, y a veces no somos tan fieles. Se nos van los ojillos, se nos van los ojillos para allá y para allá. Y, ay, ay, ¿verdad? Y las señoras que se cantonean y parecen que, están en un desfile de modas. A veces hasta sirviendo hacen eso. A veces hasta comulgando hacen eso. Y a veces van tan mal vestidas porque la palabra de Dios, mire, te voy a poner un ejemplo. Y se lo voy a leer, porque pues hay gente que dice, no, es que el Saúl él es el que inventa todo. No, yo no invento nada, todo es bíblico. Y se lo voy a leer aquí, mire. La palabra de Dios dice en San Pablo a Timoteo. Se lo voy a leer aquí para que vean cómo dice 2:9. Primera de Timoteo 2:9. Se lo repito. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres, ¿para quién es esto? Para las mujeres. Asimismo que las mujeres vestidas decorosamente, ¿de qué va a hablar? Del vestido. Se adornen con pudor y modestia. ¿Cuáles son las dos cosas que pide la palabra de Dios? Pudor y modestia. No con trenzas, ni con oro, ni con perlas o vestidos muy costosos y provocativos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Asimismo que las mujeres vestidas decorosamente, decentemente, se adornen con pudor y modestia. Entonces uno se los dice a las señoras, y se los dice, y se los vuelve a decir, y se los explica, y se los vuelve a explicar, y a las señoras les vale. Llegan enseñando pierna, chamorrotes y toda la cosa. Yo les digo las Kentucky Fried Chicken. Quién sabe si me expliqué bien, ¿verdad? Pero usted sabe cuál es el Kentucky Fried Chicken. Bueno, el pollo frito. ¿Por qué les digo así? Porque mucha pechuga y mucha pierna. Y se engañan a sí mismos. No quieren usar vestido decente. Y tendemos a engañarnos. Ay, pues está loco el Saúl ese. Pero si no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces mi esposa es una de las que cuida mucho vestir bien. Y en una ocasión se me ocurrió subir una foto de ella en una boda y andaba un poquito aquí así escotada. Luego una señora le tiró ahí una pedrada. Pues se sintió re mal, ¿verdad? En la foto le pusieron por escrito ahí. Que no era ni muy provocativo el asunto, pero pues uno es siervo de Dios. Entonces luego los ojos están sobre de nosotros. Y aprendió ella. Todos aprendemos.
Todos aprendemos en esta vida de unos de otros, pero poned en práctica la palabra de Dios y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos en la Iglesia Católica son alcohólicos y se engañan diciendo, pero si no es pecado tomar? Pues sí, le digo, tomar, ¿no? Embriagarte sí es. ¿Tú te has embriagado? Sí, eres pecador. No, pero pues es que pues se le pasan a uno las cucharadas. Bueno, arrepiéntete, ve y confiésate con el corazón contrito y arrepentido y ya no. Entonces, porque sí puedes tomarte una o dos copitas y te da hambre y comes y no es pecado. Pero cuando ya andas otra vez y todo zumbo y ya no sabes ni qué onda con tus hijos, manejar tomado es una cosa peligrosísima. ¿Y cuántos lo hacen? ¿Cuántos han cometido los peores choques? ¿Cuántos han hecho cada barbaridad? Han dejado familias enteras totalmente destrozadas, con la muerte de niños, con la muerte de jóvenes, con la muerte de papá, mamá, porque iba bien tomado el muchacho. Y era miembro de la iglesia, del grupo fulano, perengano. Es una vergüenza, mis hermanos. Es una vergüenza. Y nos engañamos. Y usted va a decir, pero esto puede pasar. Pasa hasta con el clero. Sí, un obispo tomado atropelló a una persona en Phoenix y la mató. Y después hasta pues, llegó otro obispo. Entonces, puede pasar, hermanos, el alcohol no perdona a nadie. Y qué padre, a mí el alcohol me hace los mandados. Yo no tengo problemas con el alcohol. Yo me puedo tomar una o dos y hasta ahí y ya. Pero tengo control, tengo dominio. César no puede tomar ni una porque no tiene dominio. Y por eso él nunca toma y a veces, ándele una copita de eso. No, señor. Pero ándele, tómese una. No, ándele otra. No, ándele. No puedo tomar porque yo en cuanto tomo me desenfreno y me da por pegarle a todo el mundo y me peleo con el que sea. Ah, no, está bien, dicen, está bien. Así es la vida, hermanos. Si usted no puede, no tiene dominio, no puede tomarse ni una, compa. Ni una se puede tomar. No se puede tomar ni una. No se engaña a usted mismo. No se engaña. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, sí puedo tomar y puedo manejar. Y cuando se estampe, cuando esté en la cárcel, dice, ¿por qué no hubo alguien que me dijera, alguien que me corrigiera, alguien que me quitara las llaves? Pues sí, sí lo hay, pero a veces eres ingobernable. Todos los alcohólicos anónimos son ingobernables. No quieren que nadie les diga algo. Se pelean con la esposa, con los hijos, con los padres. Poned en práctica la palabra de Dios y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Podemos leer la Biblia y nos podemos engañar y no vivirla y ser alcohólicos, drogadictos, ser mujeriegos, ser pederastas. Oiga, qué cosa tan terrible. No hay cosa más enferma que un pederasta. No hay una cosa más terrible que abusar de un niño. Qué cosa tan nefasta. El Papa Francisco dice que es peor que una posesión demoníaca. Y ver ese tipo de pecados a veces en la iglesia, en todas. Ahorita hay unos escandalazos con los testigos de Jehová y con los bautistas llenos de pederastas. Espíritus malos que se han metido en esa gente, porque todos los que peleamos contra el mal no somos exentos, entonces tenemos que estar orando mucho y peleando y combatiendo y cuidándonos de que el demonio no nos vaya a agarrar por ahí y nos ponga una arrastrada. Pero yo nomás de ver a mis nietecitos y de pensar que se les pudiera hacer algo terrible por cualquier persona, no, mis hermanos, a mí me hace sufrir. Cuando veo niños destrozados, niños que abusados y
y que venden sus órganos. Dice uno, ¿qué está pasando en este mundo? Y a veces le digo a la gente, vamos a rezar por los niños, vamos a rezar por los matrimonios. Hay gente que ya la tengo cansada, yo creo, con tantas veces dice, pues el Saúl, ¿para qué reza tanto? Pues estamos pidiéndole a Dios y a la Virgen para que aplaste a Satanás y se acaben ese tipo de cosas, porque después me da tanta tristeza, porque yo he escuchado a muchos jóvenes llorar, destrozados, porque fueron abusados de niños. No, usted no se imagina lo que he escuchado y le duele a uno en el alma. Esto que dice aquí la Biblia, poner en práctica la palabra de Dios y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos, se llama hipócrita. Había una canción de los Panchos, o no sé quién lo cantaba, esos tríos. Decía, hipócrita, sinceramente hipócrita, perversa, te burlaste de mí. Es una burla para Dios, la hipocresía. Estudiar la Biblia y no ponerla en práctica y no corregirnos y no luchar contra nosotros y no nos confesarse seguido. Somos hipócritas y somos perversos además. ¿Y qué vemos hoy en día? Una sociedad perversa, pervertida. Entonces, cuando uno predica y enseña estas cosas, pues la gente reacciona porque la palabra de Dios se siembra y cuando se siembra crea cosas buenas en su interior. Entonces usted empieza a luchar, usted empieza a cuidar a sus hijos. Yo a mis hijos les tengo prohibidos a todos que los niños no se queden en otras casas porque abusan de los niños. Esas pijamadas y todo eso, no. Never. No permita que se hagan. Y a veces dicen, ay, qué exigente el abuelo, ay, qué exigente. Pues gracias a eso, a mis hijos no me los dañaron. Yo a mis hijos no. Y cuidando a todos mis hijos. Imagínese con 6, pues olvídese, me la pasaba cuidándolos y todo. Y ahora que ellos tienen sus hijos, les digo, póngase listo, cuide a sus hijos, cuide a sus hijas, no me los descuiden, órale. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces el demonio cuando menos, y con tanta pornografía, con tanta porquería, discúlpeme la expresión, con tanta mierda. Imagínense cómo andan las cabezas y las personas encendidas en el fuego de la lujuria, que es causa de tantos daños en el mundo. No, mis hermanos, nos va a ir como en feria cuando Dios nos pida cuentas. Cuando Dios nos pida cuentas nos va a ir como en feria. Así es que vamos a vivir la palabra de Dios. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. No hay que engañar a nadie, hermanos. Menos a usted mismo. No se engañe. Aquí dice la palabra, poned en práctica la palabra de Dios, no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, entonces dice uno, ¿puede haber gente que se contente con la palabra de Dios sin ponerla en práctica? Sí, pues nomás hay que ver, hermanos, en todos los retiros y vemos, en todos los retiros vemos que la gente se contenta, que la gente se alegra, que la gente se pone muy feliz, muy alegre, pero no vive. En todos los retiros que he predicado de renovación y que he visto llenos hasta que no más, y todos cantando y llorando, y pasa el Santísimo y se desmayan y lloran. Después veo el Santísimo solo. Digo, pues no, que el Santísimo que acá, una de teatro, que para qué le cuento. Me da mucho gusto que muchos en renovación sí hayan creído y que están en el Santísimo y que oran día y noche. Me da mucho gusto. Y de otros grupos. Pero la gran mayoría, la gente en general, se contenta, hace mucho show y a la hora de la hora no pasa nada.
mucho ruido y pocas nueces, no hay nada de fruto. Por eso dice uno aquí, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica, mucha gente se contenta y mucha gente brinca, baila, danza y da vueltas, y otros lloran, y otros tienen muchas manifestaciones que dicen que son del Espíritu, pero después se les quedas viendo. A muchos que sí son verdad, bendito sea Dios, pero a muchos, la gran mayoría, no son verdad. Yo me caractericé por predicar mucho en esas ocasiones cuando me invitaban y decían, usted, Saúl, es muy duro. Yo le decía, ¿duro? No me diga que yo soy duro, es la palabra de Dios. Yo nomás le estoy diciendo la verdad. Si usted no la quiere vivir, pues allá usted. Imagínese un doctor que llegue y le diga, tiene usted gangrena en el pie. Está gangrenado, está podrido. Si no le cortamos de la rodilla para abajo, usted se va a morir. Se le va a ir pudriendo toda la pierna y todo lo demás. Qué duro es usted, doctor. Ay, qué duro es usted. Qué malvado es usted. ¿Cómo quiere quitarme mi piernita? Déjeme, por favor, mi piernita. No sea malo, qué duro es usted. El doctor le va a decir, mire, aunque me diga que soy duro, usted no va a durar mucho tiempo si no se la corto. No, pero no me la corten. Amárrenlo y túmbenle la pierna. Ya después entenderá. Ya a veces así es uno. Enseña uno la palabra y dice, ay, oiga, me dolió, ay, me pegó bien duro, uy. Mire, mi hermano, es por su bien. Y en muchos lugares me vetaron, por predicar la palabra de Dios así como es. Yo dije, pues ni modo, Señor, me trajiste aquí, yo ya les dije, ahí tienen tele, ahí se ven, y yo me iba a otros lados a predicar. Gracias a Dios el Señor me llevaba, se cerraban unas puertas y abrían otras. Y se siguen abriendo, hasta ahorita mucha gente me habla. Hoy me hablaron de Chicago para que volviera más adelante y hasta por televisión también. Y me han invitado en muchos lugares, gracias a Dios. Porque hay gente que dice, gracias, Saúl, por enseñarnos la palabra de Dios como es. Pues yo se la enseño, le digo. Porque yo no hablo cosas malas de la gente, yo digo lo que la palabra de Dios es y hablo contra el pecado, no contra las personas. Yo a las personas las amo. Digo lo que pasaba en esos retiros y punto nomás. Entonces, ¿puede suceder eso? Sí. Porque si alguno se contenta con oír la palabra de Dios sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla sus rasgos fisionómicos en un espejo. Entonces, fíjese nomás qué mentira, qué mentira es cuando usted, porque si alguno se contenta con oír la palabra de Dios y no la pone por obra, mire lo que va a pasar. Ese se parece al que contempla sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Contemplarte en el espejo y luego voltearte y olvidarte de cómo eras. ¿Qué significa eso? Significa que te predican la palabra de Dios y te pega y te llega y hasta lloras y te duele y dices, ay, caray, ¿por qué soy así, Señor? ¿Por qué soy tan malvado, ¿por qué golpeo a mi mujer? ¿Por qué bebo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego ya después te levantas, te vas y vuelves otra vez a pegarle a la mujer. Y vuelves otra vez a ponerte como placa de tráiler hasta atrás. Y vuelves otra vez. Oh, mis hermanos, eso es una mentira. Eso es una mentira. Qué bonito es contemplar la palabra de Dios y contemplarte tú ahí y ver, soy pecador, soy enojón, soy cara de perro, soy esto. Hay que luchar, Saúl, quita la cara de perro chato. Saúl, alégrate. Saúl, ya no bebas. Saúl, ya no robes. Saúl, ya no mates. Saúl, arrepiéntete, conviértete.
Qué fácil, hermanos, qué fácil es mentir. No se puede uno olvidar. Si te ves en el espejo, no te puedes olvidar de cómo eres. Pues te ves y claramente te ves y imagínese, yo aquí le estoy predicando a usted y lo único que veo es, me veo yo. Entonces me veo yo aquí. Imagínense, me estoy contemplando yo y yo no los veo a ustedes. Ustedes sí me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes, pero yo me estoy contemplando aquí. Le estoy hablando de contemplarse. Imagínense que me salga y ya se me olvidó cómo era yo. Ay, por favor, eso es mentira, no se puede. Todo el que lee la Biblia, todo el que estudia la Biblia, todo el que profundiza la Biblia, Dios le va a mover el tapete y el corazoncito y le va a invitar a un cambio de su vida. Y al invitarle a ese cambio de su vida, a esa transformación, se levanta y se olvida de la palabra y de lo que la palabra de Dios le dijo, predicó, sintió, porque la Biblia es como un espejo. Yo ahorita aquí, mire, no es un espejo, pero como es una cámara, pues yo me veo aquí las arrugas. Digo, mira, cada vez estoy más arrugado, cada vez estoy más canoso, como me dicen los jóvenes. Me dicen a mí, me tardé mucho tiempo para que me salieran canas. Cuando me empezaron a salir me dicen, hey, ¿qué se siente? ¿Qué se siente llegar a viejo? ¿Se siente gacho? Y luego le digo, es más gacho no llegar. Le dije, porque miren cuántos han muerto aquí en el barrio. Y me dicen, ay, pues ya con las canas que tiene, porque pues, me van saliendo canas así, mire, y todo. Me dice, las canas. Dice, ya pareces bolita de golf. Y le digo yo, ¿por lo blanco? No, cada día más cerca del hoyo. Y se burlan de mí, los canijos. No se puede uno olvidar, hermanos, de cómo es. No te puedes olvidar. No te puedes olvidar. Entonces, la Biblia por eso es un espejo. Cuando tú ves la palabra de Dios, se refleja todo lo que traes dentro y en tu cara y en todo lado. Es como un espejo. Y mira lo que dice. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que se contempla sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio la vuelta y al punto se olvidó de cómo era. Eso es una mentira, no quiso vivir la palabra de Dios, no quiso ponerla en práctica. Que no te suceda eso, no te rajes, ya estás estudiando la Biblia, ya échale ganas, ya vamos para adelante, puro para adelante, ya no te rajes. A rajarse a su tierra. Aquí no, Dios quiere puros que órale, el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, dice Jesús, no es digno de mí. Vamos, hermanos, vamos hacia adelante. Vamos con Cristo. El Señor nos necesita, mis hermanos. Vamos. En cambio, el que considera atentamente la palabra de Dios, la ley perfecta de la libertad, y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, no, esto no se nos debe de olvidar, hermanos, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Hasta aquí quería llegar, hermanos. Hasta aquí quería llegar. Mire lo que dice. En cambio, el que considera atentamente, el que estudia la Biblia con amor, con atención, la ley perfecta de la libertad, porque la Biblia es la ley perfecta de la libertad, y se mantiene firme, firme estudiando la Biblia. Nada ni nadie lo tumba. Firme. Ay, que ahí vienen las 6 de la tarde, órale, vamos a estudiar. Ay, que ahí vienen las 12 de mediodía, ay, vamos a rezar. Ay, en la noche vamos a echarle ganas. A la hora de la misa vamos a echarle ganas. Firmes, hermanos, firmes, sin rajarse. No se raje, hombre, no se eche para atrás. Vamos, hermanos.
En cambio, el que considera atentamente la palabra de Dios, la ley perfecta de la libertad, y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. La felicidad se encuentra en practicar la palabra de Dios. ¿Usted quiere la felicidad? No sea parte de esta clase. Usted quiere la felicidad de corazón quiere ser feliz. La felicidad se encuentra en vivir la palabra de Dios. Mire, yo sé que hay felicidades momentáneas, como a mí me encanta mucho el pie de queso o el pastel de 3 leches. Y más me gusta cuando agarra la lechita así, luego el pastelito así de 3 leches y luego y se siente tan rico que se te sube así por dentro. Que dices, a ver, lechita, y es cierto, produce un gozo, una felicidad, pero es pasajera. Tener intimidad sexual, igual. Una droga, una felicidad pasajera. Alcohol, pues si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. La malilla es peor, la cruda es peor. Entonces yo te pregunto a ti, mi hermano, te pregunto a ti, mi hermana, que me estás viendo. ¿Quieres algo que no es pasajero, que es eterno y que desde hoy te va a dar la felicidad para que tú goces desde aquí hasta el cielo? ¿Sabes cuál es eso? Acepta hoy la palabra de Dios. Estúdiala. No como oyente olvidadizo, sino con una persona estudiosa con deseo de aprenderla y de ponerla en práctica. Te voy a mostrar mi Biblia para que veas. Mira, mira mi Biblia. Mira. ¿Está subrayada, sí o no? Está subrayada, la ves subrayada. Mira el otro lado. Mira. Está subrayada. ¿Mm? ¿Quieres ver otra parte? Nomás para que veas cómo mi Biblia parece un... ¿Quieres ver cómo la Biblia parece un pergamino? Mira, mira. Más esta hoja, ya hasta se desprende. Mira, mira. Por eso tengo aquí este que la detiene. Y mira cómo está la Biblia. De tanto que le he estudiado, de tanto que le he subrayado, de tanto que le he puesto ahí lo que significa ese texto, para cuando enseñe, pues no batallar. Hermano, hermanita de mi alma, que me estás escuchando, el apóstol Santiago dice así, termina diciendo, ese practicándola será feliz. Si alguno se cree religioso pero no pone freno a su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, su religión no vale nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en poner en práctica la palabra de Dios está la felicidad. Pero si alguno se quiere engañar, pues engáñese. Engáñese. Si alguno quiere engañarse aquí durante toda su vida y un día terminar en la condenación, bueno, pues yo luché. Yo soy un hombre que lucha, que explica, que predica, que enseña, que estoy a remache y remache y remache. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque a mí me interesa la salvación de su alma. Por eso estoy aquí. Aquí echándole ganas, hablándole y feliz de que ustedes no se me echen para atrás. Felices de que estén en la Biblia subrayando y aprendiendo y echándole ganas ahí. Me da tanto gusto que ustedes escuchen las prédicas, las enseñanzas y que les guste la palabra de Dios. Porque en ella se encuentra la salvación. Recuerde lo que dice. La palabra que se siembra para que usted se salve. Dios me lo bendiga.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias. Gracias por mandar a tu Hijo desde el cielo como palabra de vida. Gracias porque se quedó escrita, se escribió todo lo que Él hizo. Y ahora, Señor, lo leemos, lo estudiamos, lo meditamos y queremos que entre en nuestro corazón. Gracias por toda la enseñanza de la palabra. Bendito seas, Padre. Gracias por darnos a tu Hijo. Señor, gracias por cuidarnos, protegernos. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó, dale like. Dale like. Y dale en el botón azul de seguir. En el botón azul así largo, dale de seguir. Conviértete en un misionero. Y ayúdanos a compartir. Y no te pierdas la clase de mañana. Gracias, hermanos. Un abrazo. Bendiciones. Yo me agarré poquito más en la clase de hoy porque César no va a poder estar ahorita. Entonces, Dios me los bendiga. Un abrazo. Pero ya tuvieron ustedes sus hora y media de clase, más de hora 40 minutos. Y les mando un abrazo. Bendiciones. Les amo en Cristo. Gracias. Y ahorita por lo pronto, pues nomás estuve yo. Bendiciones. Hasta mañana a las 6 de la tarde.